Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión del programa Grandes Maestros con mi compañero el doctor Luis Japas, acá en Radio AMAP. ¿Hoy quién teníamos? ¿Habías elegido, o había elegido yo? Yo había elegido al doctor José María Pena. Porque era, digamos, ¿por qué? Porque es el nombre del hospital del barrio en la comuna donde yo vivo, ¿no? Y la verdad que por lo poco que estuve leyendo hacia la pasada, y sé que vos sos un tipo que te has interiorizado mucho, ¿por qué no le decimos a la gente quién fue el doctor Pena? Bueno, José María Pena, como tantos personajes ilustres de nuestro país, es un hijo de inmigrantes. Su padre, italiano, Juan Pena, era militar y había emigrado de Italia en todo ese periodo que nosotros hablamos en charlas previas, donde como consecuencia de la revolución industrial y la tecnificación del agro, muchos italianos, muchos españoles, franceses, emigraron a la Argentina en un periodo en el cual ya las guerras intestinas entre unitarios y federales se había aplacado, y eso permitió, en la búsqueda de un nuevo horizonte, a muchos europeos que trabajaban en el campo vinieran para acá. Ese fue el caso del padre, que era militar, y ni bien llegó, se alistó para trabajar en o constituir lo que se conoció como la Legión Argentina Militar, que se iba a ubicar a pocos kilómetros, 30, 40 kilómetros de lo que hoy es Bahía Blanca, que en esa época se la conocía como Fortaleza Protectora Argentina. Esta fortaleza había surgido como consecuencia de los malones. No solamente de los malones, eso se dice habitualmente, pero en realidad como consecuencia de la guerra entre Argentina y Brasil por la banda oriental. Hubo una incursión de la flota portuguesa o brasilera a Carmen de Patagones, a las desembocaduras del Río Negro, un lugar donde los pobladores resistieron y impidieron que Brasil desembarcara en ese lugar. Y por esa razón Rivadavia ordenó construir en la zona de las conocidas como Arenas Blancas, que es la desembocadura en lo que es hoy Bahía Blanca, esta fortaleza protectora argentina. Y sí, para evitar el avance de los malones, empezaron a ubicar colonias agrícolas militares. A ese lugar fue el padre de José María Pena. Lamentablemente, esa colonia, que se conocía con el nombre de Nueva Roma, porque estaba integrada prácticamente por italianos, fracasó por el hecho de que el jefe militar de la colonia fue asesinado por los propios soldados que estaban a su cargo, aparentemente por los maltratos que recibían. Y finalmente desapareció esa colonia. Hoy queda solamente un paraje abandonado de una estación de ferrocarril, que es un lugar interesante para visitar. Y eso da origen a la primera duda sobre dónde nació José María Pena. Porque para algunos nació en lo que era la Fortaleza Protectora Argentina o Bahía Blanca, y para otros no, nació en Buenos Aires. En realidad la fecha da como para que haya nacido en Buenos Aires en 1955. Estudió en Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Terminada su carrera secundaria, un año más trabajó como celador en el colegio y luego se dedicó a la carrera de medicina, se inclinó a la carrera de medicina. Durante su carrera ocurrió un hecho histórico que fue la Revolución de 1874 y él decide suspender los estudios para alistarse junto a la legión comandada por Hilario Lagos. Terminada la revolución, retoma su carrera de medicina y se recibe, y ni bien se recibe, se casa y se va a ubicar en la localidad de Cañuelas, en el pueblo de Cañuelas, para ejercer como médico. Sí. Ahí había una controversia, el nombre de la mujer, Lucía Visillac.
Sí, él se casa y está pocos años en Cañuelas porque a los 3 años fallece su esposa de un derrame cerebral y eso hace que él se vuelva a Buenos Aires. Hay una controversia si era Lola Tesano o Lucía Visillac, algo que no pude confirmar en los estudios bibliográficos. Por lo menos en los textos que yo busqué, figura como Lucía Visillac. Sí, pero sin embargo, los historiadores de Cañuelas hablan de que la esposa se llamaba Lola de Tesano. Por ahí pudo haber tenido 2, no sabemos. No sabemos. Bien. Un dato no menor. ¿Él tenía hijos al momento que Otro tema de discusión. Algunas fuentes señalan que tuvo una hija con quien tuvo que venirse a Buenos Aires, pero si uno investiga en la bibliografía, no figura en ningún lado que haya tenido hijos. Y él, siendo médico recién recibido e instalado en Cañuelas, fue el presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de Cañuelas. Yo sí había leído que había tenido una hija y que con su hija se había trasladado acá. Y cuando se traslada acá es cuando creo que Ramos Mejía le ofrece, bueno, eso lo va a hacerse cargo de la casa de aislamiento. La casa de aislamiento, que era donde se ubicaban todos los pacientes que tuvieran enfermedades infecciosas para evitar los contagios. La primera casa de aislamiento donde él se hace cargo estaba ubicada en la esquina de Ascuénaga y Paraguay. Años después, como consecuencia de las epidemias, Ramos Mejía decide emplazarla en la zona del sur de la ciudad, donde actualmente funciona el Hospital Muñiz. ¿Y el cementerio? Claro. Un dato curioso, ya que nosotros siempre tratamos de hacer amena la charla. En las zonas del sur se instala primero el cementerio del sur, porque el cementerio del norte, actual Recoleta, ya no daba abasto con la cantidad de... Para mucha gente que no conoce es la Plaza Meguino, que queda en Caseros, entre Monasterio y la otra, la lateral, una es Monasterio. ¿Uspallata no? No. Sí, Uspallata es la parte de atrás, por supuesto, que es donde da el Muñiz. Sí. Pero una lateral es Monasterio, que sale de atrás de Alcorta, que viene, y la otra es la que da a la cárcel. Bien. Decía que, como el cementerio del norte, actual Recoleta, ya no daba abasto con los cuerpos, deciden instalar el cementerio del sur, incluso un lugar de depósito de los cuerpos de los muertos por enfermedades infecciosas. Fíjate vos, Luis, que en la zona del sur ya tenemos los hospitales de alienados y alienadas. El Hospital Rawson, que en su origen era hospital para los inválidos. La casa de aislamiento para los enfermos con patologías infecciosas. El cementerio del sur. Para esa época, recordemos que la ley de federalización de la capital federal data de 1880. La capital, lo que era la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad, terminaba en la avenida Caseros. Sí. Es decir, que lo emplazan todo eso en lo que hoy sería la provincia de Buenos Aires. En ese momento, incluso donde yo vivo, hasta ese momento era provincia de Buenos Aires, la traza del Riachuelo fue extendida y así toda esa parte fue incorporada como Ciudad de Buenos Aires, capital federal, pero hasta esos años y hasta unos años más, en el 1900, pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Exactamente. De hecho, el municipio de la ciudad era muy reducido, era prácticamente lo que hoy conocemos como el microcentro y un poco más, los primeros barrios. Después se extendió, como bien decís, hasta el Riachuelo, incorporó al barrio de Flores y al barrio de Belgrano. La zona del barrio de Flores y toda esa zona sur era una zona de bañados y de esteros. Y de quintas. Por eso, cuando se marca la nueva traza del Riachuelo, todo eso ya deja de ser porque evidentemente al trazar la marca lo enmarcan, digamos, en los límites que tiene hoy. Así es. Así que José María Pena comienza su actividad médica históricamente reconocida como encargado de la casa de aislamiento, inicialmente en
que los lleva 30 años a cargo de la casa de aislamiento, inicialmente La que estaba en Paraguay, Ascuénaga, Paraguay, primero. y después después lo que fue a futuro llevada... sería el Hospital Muñiz. ¿Es verdad que Ramos Mejía, cuando venía algún barco complejo, lo cargaban con 2 o 3 carretas y lo mandaban a los bosques de Palermo a poner unas carpas y llevar los enfermos como para hacer el aislamiento, si no le daban los números en el lugar de Paraguay Ascuénaga, para tener a la gente aislada en ese lugar? Bueno, me pregunto porque no lo sé por eso. Bueno, a ver, tenemos que repasar algo que ya veníamos diciendo cuando hablamos de Domingo Cabret, el lazareto de Martín García. En la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de grandes avances de la medicina, básicamente porque se termina no fue brusco, se termina con la teoría de los miasmas como causa de las epidemias y comienza la época de la bacteriología, gracias a los estudios de, entre otros, Roberto Koch y Louis Pasteur, que ellos por primera vez comprueban que muchas de las epidemias eran consecuencias de microorganismos, de la infectación por microorganismos. Quiero recordar aquí también a un investigador que los médicos conocen su nombre, que fue Gustav Henle, que 10 años antes él ya había establecido, frente a la teoría de los miasmas, estos efluvios que había en el aire, producto de la putrefacción de los cuerpos, que eran los que contaminaban, él había establecido una teoría que no eran las epidemias como causa de estos efluvios o miasmas, sino que eran causas de gérmenes, pero él no lo pudo comprobar. Recién fue Koch y Pasteur quienes pudieron... Te quiero hacer un agregado sobre Roberto Koch. ¿Vos sabías que entre las personas que hacen descubrimientos a determinada edad, y sobre todo mayores, figura él como un tipo que hizo el descubrimiento de eso cuando superaba los 46 años de edad? Ya era mayor de edad. ¿Por qué planteo esto? Porque nosotros a veces en los talleres de la memoria planteamos que hoy por hoy no hay edad para no conseguir ningún logro ni ningún objetivo, sino que todo eso se fue estirando. Claro. Y él fue el ejemplo de que tuvo una vida de perseverancia y recién, después de que había cumplido 46, creo que 47 años, hace su descubrimiento. Claro. Los otros dos grandes transformaciones de la medicina en la segunda mitad del siglo XIX fueron la anestesia, que lo comentamos cuando hablamos de Domingo Cabret, y la radiología. Ahora, la comprobación de que muchas enfermedades tenían una causa infecciosa no fue absolutamente reconocida en el mundo rápidamente. Llevó 30 años convencer a la sociedad de que esto era así, que las epidemias se debían. ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué costó tanto? Te vas a sorprender si te digo que eran las presiones de los grandes empresarios los que lucraban con la transporte de los productos a lo largo de todo el continente americano. ¿Qué pasaba? Una de las medidas preventivas que ya había puesto en su momento Cabret, también José María Pena, era la cuarentena. Ante la sospecha de que pudieran traer o personas enfermas o personas portadoras, porque muchas enfermedades pueden ser portadores sanos, o contaminados los materiales, tenían que esperar para poder ingresar. Esto no les convenía económicamente a los empresarios, que, presionaban para que estas medidas no se llevaran adelante. José María Pena fue uno de los principales impulsores de estas medidas que obviamente iban en contra del interés económico de estos empresarios. Y entonces, yendo a tu pregunta, si es cierto que los mantenían en aislamiento, es absolutamente cierto, lo hizo en el lazareto de Martín García Cabret y también lo llevó adelante José María Pena en distintos lugares, justamente para evitar la propagación de epidemias, de enfermedades que ya se sabían que eran producidas por gérmenes. Muy bien. Hasta acá llegamos a un Pena joven, ¿no?, que se hace cargo del centro de aislamiento. Y después, académicamente, que me imagino que iría en paralelo. Sí. ¿Cómo fue su desarrollo por ahí? Bueno, dada la explosión de esta revolución bacteriológica de las enfermedades, se dedicó
de entrada a todo este tipo de estudios, más cuando lo nombraron responsable de la Casa de Aislamiento. Y fue catedrático, fue profesor titular de patología epidemiológica, lo que hoy serían las enfermedades infecciosas. Y durante muchos años dictó esa cátedra en la Facultad de Medicina. Él trabajó también en el Hospital Ramos Mejía, ¿no? Trabajó en el Hospital Ramos Mejía. Pero en ese momento no era No Ramos se Mejía. llamaba Ramos Mejía, era el Hospital San Roque. El Hospital San Roque se hizo, o lo hizo José María Ramos Mejía a partir de un ranchito de tablones donde funcionó el Lazareto de San Roque, que terminó siendo, después de 1914 y de remodelaciones, el Hospital Ramos Mejía. Ahí funcionaba un centro de control de infecciones. Exactamente, así es, así es. Bien, vamos muy bien. Te digo que otro personaje para tener en cuenta, porque esto no termina acá, ¿no? No termina acá, exactamente. En este orden de no ganar muchos amigos dentro del empresariado, porque Sí. evidentemente dentro del empresariado no ganó muchos Tocaba amigos. intereses. Tocaba intereses. También tuvo conflictos con otros organismos, ¿no? Que no son Bueno, sí. gubernamentales, pero que sí tienen mucha... Por ejemplo, la Iglesia. Claro, te iba a decir, seguramente te referías a el enfrentamiento que tuvo con la Iglesia Católica. Vuelvo a lo anterior, habida cuenta de la comprobación de que muchas de las epidemias, y para ese momento fiebre amarilla, cólera y otras, fue el primero que propugnó la cremación de los cuerpos de los enfermos muertos por esas enfermedades infecciosas. Y hay una fecha histórica que es el 28 de diciembre de 1884. Se recuerda como la fecha en que se hizo la primera cremación de un muerto por fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. Eso le valió una fuerte crítica por parte de la Iglesia Católica, que estaba en contra de la cremación de los cuerpos, porque se sostenía que... Era un marinero italiano. Así es, muy bien, muy bien. Sí. Pero esa misma crítica... Le pegaron muchísimo por eso. No solamente ese año, sino que en el 86, con la segunda epidemia de cólera, y en el 94, la Iglesia también llevó adelante esa crítica. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires lo premiaron porque gracias a esa medida, además del aislamiento, logró que la segunda epidemia de cólera fuera muchísimo menor y afectara menos. Se salvaron muchas vidas. Muchas por las vidas, medidas gracias a la causadas. cremación. Bueno, yo lo que te propongo ahora, si querés, ¿por qué no vamos a una pequeña pausa para que la gente se haga un tecito, se haga un mate y volvemos con la vida del doctor José María Pena? ¿De acuerdo? FEmédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar.
Bien, volvemos de la pausa y seguimos acá con mi compañero, el doctor Luis Japas, con el doctor José María Pena, con doble N. Así Bien, es. habíamos llegado hasta que Pena cremaba cadáveres. Exactamente. Y bueno, su conflicto con la iglesia, todo. ¿Cómo sigue la historia después? Bueno, además de hacerse cargo de la dirección de la Casa de Aislamiento, Ramos Mejía lo designa al frente de la asistencia pública de la ciudad. Y posteriormente, en el año 1911, asume la dirección del Departamento Nacional de Higiene, donde lleva adelante una tarea enorme. Él organiza el Departamento Nacional de Higiene en 7 divisiones, que las voy a nombrar para no olvidarme de ninguno. Una de sanidad y profilaxis marítima y fluvial, que tenía que ver justamente con la prevención con la inmigración de la entrada por esa vía de las enfermedades epidémicas. Otra de sanidad y profilaxis terrestre, para aquellas enfermedades epidemias o endemias propias de nuestro país, incluyendo en este departamento, en esta división, la desinfección y control de los ferrocarriles, justamente para evitar que desde el interior se trayeran enfermos que pudieran trasladar las enfermedades a la capital federal. De hecho, años después, siendo nombrado diputado nacional, crea una ley de desinfección de los ferrocarriles, entre tantas otras leyes. Una división de higiene escolar. Una división de deontología médica para el control de la práctica de la medicina. Un instituto bacteriológico central y lo que se llamaba el Conservatorio de la Vacuna Antivariólica. El Instituto Bacteriológico Central fue posteriormente lo que hoy conocemos el Instituto Malbrán y actualmente con la denominación del ANLIS. Un área de desinfección y saneamiento de la ciudad, un área de ingeniería sanitaria, cómo debían construirse las instituciones de salud, y un área que tenía que ver con la infección de los productos alimenticios, lo que hoy es la bromatología. Todo eso lo diseñó para el desarrollo de la actividad del Departamento Nacional de Higiene. Vos dijiste que fue en 1911. Ahí asume, exactamente. O sea que él en paralelo era diputado por la provincia de Buenos Aires. Sí, cuando fallece el presidente Roque Sáenz Peña, asume Victorino de la Plaza y él es nombrado por 4 años diputado nacional. 1910. Sí. Exactamente, de 1910 a 1914. Y desde ese lugar diseña varias leyes que tienen que ver con el saneamiento. Que van en consonancia también con lo que estaba presentando. Tuberculosis, la lepra. Logra en el año, si no me mal recuerdo, 1913, la ley de vacunación antivariólica obligatoria, porque en ese momento no era obligatoria. Un gran logro de José María Pena. Y la de psicoprofilaxis, de paludismo también la saca en 1913. Y la de desinfección de los ferrocarriles. Y la de psicoprofilaxis la saca en 1914, que es la de los ferrocarriles, que es cuando ya finalizaba su mandato. Exactamente. Cosa que hoy todavía algunas de ellas son base de las que están vigentes en este momento. No solo eso, sino que hay una ley del ejercicio de la odontología y la veterinaria que fue de él, de su autoría, que es sancionada 28 años después de que él se muriera. En el 47, más o menos. Más o menos. Vaya, ¿no? Una producción tenía bastante... Bueno, y desde el Departamento Nacional de Higiene, él toma una muy buena relación con Domingo Cabret. Se cruza con algunos, sí. Porque por los años que está diciendo, también no se cruza con Massa, que era muy joven en ese momento, que se desempeña... Perdón, primero, quise decir Massa, me equivoqué. Con Massa, era sí. Con Massa porque... Salvador Massa. Se desempeñaba primero en los vacunatorios y después se desempeñaba en uno de los lugares que vos mencionaste recién. Y tengo otra perlita. A ver. Hablando de Salvador Massa, para corregir mi error.
Cuando hablamos de Salvador Massa, habíamos mencionado que él había tomado los trabajos de Chagas en Brasil, Sí. que en Brasil, había venido Chagas en 1912 a explicar su teoría sobre la enfermedad de Chagas, pero que no había sido del todo bien recibida porque él le había asignado al bocio también una de las formas de la manifestación de la enfermedad. Sí, eso lo comentaste en el El programa. primero en interesarse fue Pena, que lo fue a escuchar también a la Academia de Medicina. Pero por este tema puntual no se le dio demasiada trascendencia. Y fue Salvador Massa el que, habiendo escuchado esa conferencia, siguió adelante con los estudios, como lo habíamos contado, y que finalmente... Incluso después siguió con los estudios con el hijo de Chagas. Exactamente, también lo habíamos dicho. Bien, la verdad, un personaje... ¿Tuvo algo que ver con alguna construcción de hospital o compra? Vos eso Sí, lo tenés durante su claro. gestión, a cargo del Departamento Nacional de Higiene, él gestionó la construcción de los hospitales Álvarez y Piñero. Y además eligió el terreno donde se iba a construir el Hospital Durán. Ahora, yo tengo una pregunta. Si él se desempeñó en la casa de aislamiento, Sí. ¿no tendría que haberse llamado la casa de aislamiento, doctor José María Pena? Es Bueno, una no sos pregunta que te hago. el primero que lo piensa así. De hecho, cuando José María Pena fallece, que al igual que otro gran epidemiólogo argentino que vamos a hablar, si te parece, la semana que viene, Francisco Javier Muñiz, Correspondería. Muy bien. fallece atendiendo a un paciente en su domicilio. Lo despiden con honores en la Academia Nacional de Medicina y quien fuera en ese momento el presidente, que lo hemos mencionado, el doctor Emilio Coni, del que muy pocos saben, pero también vamos a hablar, de alguna manera compromete a la asociación a que la casa de aislamiento lleve su nombre, que finalmente no ocurrió así. Se le dio el nombre de Francisco Javier Muñiz, al actual Hospital Muñiz. Hay una estatua. Por eso, ¿por qué te pregunto? Porque habiendo Sí. ido a dar clase en su momento al Hospital Muñiz, Sí, hay una estatua dentro del Hospital Muñiz de Pena. exactamente, en Que uno la homenaje. ve hoy, uno piensa, pero como y está la estatua de Pena Dentro del parque, predio de los... Sí, señor. exactamente. Pero la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento de todos sus aportes, designó al Hospital de Nueva Pompeya con el nombre de José María Pena. Muy interesante, la verdad. Por ahí, el otro día te comento, ya voy a tomarme esta licencia de comentarte algo que me comentaron a mí de los que miran el programa, que todos, por supuesto, hasta ahora dicen que está bueno, que está entretenido. Y algunos me dijeron, ¿por qué no ponen a fulano? ¿Por qué no ponen a mengano? ¿Por qué no ponen a...? Entonces yo un poco lo que les decía, no sé si, que creo que esto vos lo compartís, que nosotros respetamos o intentamos respetar una línea de tiempo. Una línea de tiempo por un lado, y también estamos intentando respetar el contenido del primer libro de Grandes Maestros de la MAP. Por eso es que mencionamos solamente hasta ahora a Cecilia Grierson. Esto no quiere decir que no mencionemos el día de mañana, pero sino que nosotros vamos respetando una línea de tiempo en la historia de la medicina. Sí. Porque algunos me preguntaron por fulano, por mengano, por sultano, y yo decía, esperen, ya vamos a llegar. O sea, yo les agradezco esta ansiedad, que significa que por ahora ladran Sancho, señor, que cabalgamos, pero que nosotros respetamos una línea de tiempo. Sí, convengamos, Luis, que no tenemos mucha historia nosotros los argentinos. Nuestra historia prácticamente arranca hace 200 años, no mucho más. Con lo cual, si bien no somos estrictos en el cumplimiento, porque nuestro primer programa fue en homenaje a quien lleva el nombre de nuestro instituto, nuestro centro de capacitación, Ramón Carrillo. Se aclaró también que era por eso. Claro, exactamente. Pero qué coincidencia, porque cuando nosotros presentamos el libro de la MAP, hubo muchos que nos preguntaron, ¿y por qué no está fulano? ¿Y por qué no está mengano? Y vale la pena aclarar, un poco como disculpa, ¿no?, que nosotros en el libro y en este programa
no pretendemos contar biografías. Lo que pretendemos contar son hombres y mujeres. O sea, lo que buscamos es humanizar a estos personajes y darles el contexto coyuntural, político, social de la época para valorar sus obras y sus vidas. Bueno, yo también lo puedo tomar desde otro lugar. Digo, bueno, con todo lo que faltan va a haber que hacer un segundo libro. ¿Qué va a hacer? Habrá que ponerse a laburar por ahí en eso y la construcción de un segundo tomo, de un segundo volumen donde vamos a incorporar a todo. Pero todavía están de los 13... Todavía tenemos que terminar el primero. Eso no significa que no nos pongamos a trabajar en la concreción de un segundo. Ya te comprometemos medianamente para eso. Sí, sí. Bueno, así que la semana próxima entonces. Pero espera que tengo 3 perlitas. Ah, bueno, no sabía que tenías 3 perlitas. Sí, yo vengo preparado. Hoy venís con algo. Le voy tomando el gusto al programa. Le voy tomando el gusto. Mejor. El primero. De los que venimos hablando, José María Pena nunca viajó. Eso te iba a preguntar, porque todos viajaban. Entonces a Europa, perfeccionarse. Sí, él nunca viajó. Así cabotaje, todo es reconocido mundialmente y en nuestro país como el primer gran epidemiólogo argentino. Hasta en el Instituto Pasteur se recuerda su nombre, porque fue el primero que promovió el uso de la sueroterapia o seroterapia para el tratamiento de la peste bubónica. Suero de animales contaminados en altas dosis como tratamiento de la peste bubónica. Y lo recuerdan en el Instituto Pasteur. Segundo, esto es para el secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Estando a cargo del desarrollo de la casa de aislamiento, el actual Hospital Muñiz, tenía a su cargo médicos practicantes o jóvenes estudiantes de medicina. Un día se acerca a José María Pena un estudiante de medicina que le comentaba que un grupo de amigos tenían deseos de transformar una canchita de fútbol que tenían en Dock Sud en un equipo de la liga profesional. Pero para eso necesitaban tablones, necesitaban un vestuario y no tenían recursos. Y como veían que en la construcción del futuro Hospital Muñiz, la casa de aislamiento, los albañiles o los carpinteros desechaban muchas maderas, le fueron a pedir a José María Pena si no les regalaba esas maderas para poder empezar a construir gradas y un vestuario. José María Pena lo lleva a este muchacho, que se llamaba Leopoldo Bard, a hablar con el constructor. Y consigue no solamente que le ceda las maderas que no utilizaban, sino que el constructor se comprometió a armar las casillas y las gradas de ese potrero para que pudieran estos muchachos que conformaban 2 equipos, Santa Rosa y La Rosales, y así transformarse en el Club Atlético River Plate. No me digas. Así que José María Pena tuvo que ver con el origen del Club Atlético River Plate. Por eso lo invocás acá al amigo plumífero que tenés. Exactamente, exactamente. Bien, muy bien, no sabía esto. ¿Y no tuvo que ver con Boca? ¿También no eran primos? Bueno, justamente, era en el barrio de La Boca donde estaba este terreno. Por eso te digo, pero no eran primos. Después levantaron alas. Levantaron alas y se mudaron a la zona norte. A la zona norte, exactamente. Muy bien. Y lo tercero, para terminar. A ver. ¿Vos tenés algo que ver con un museo de Nueva Pompeya? Sí. Museo y Ateneo. Creo que sos el presidente del museo. Efectivamente. Bueno, la AMAP quiere hacerte un obsequio para ese museo. Bueno. Si no lo tomás a mal. No, ¿cómo lo voy a Es tomar? humilde, pero tiene que ver con lo que veníamos hablando hoy. Si querés, te lo entrego. Son unos sellos del año 1943 que homenajean a José María Pena. Ahí está. Son sellos. Y que me pareció un lindo recuerdo para sumarlo. Instituto de Enfermedades Infecciosas. José María Pena, sin valor postal. ¿Esto de qué año es? 1943.
Mirá vos, esto es un pedazo de historia. Así Te es. agradezco, Luis. Los agradecidos El museo somos te lo nosotros. agradece y te agradece el Club Franja de Oro, que es donde funciona en este momento transitoriamente el museo por haberse quedado sin sede física porque tuvo que devolver la sede física a los herederos de Neni Listal, que la había cedido por 25 años, que había sido la otrora presidenta del museo, que había dejado su departamento ahí sobre la avenida Sainz, que funcionó muchos años, y hubo que devolverle, bueno, todas esas, todo lo que había, los escritos, los manuales, todo lo que se pudo levantar y estar en condiciones se llevó al Club Franja de Oro. Algunos están en exposición, de los cuadros los tenemos en exposición en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, si alguno lo conoce, en Parque Chacabuco. Otros estaban en el Camerino de la Virgen de Nuestra Señora de Nueva Pompeya. En algunos casos también lo van a encontrar en el propio Club Franja de Oro, en el buffet hay una serie de obras que están y de cuadros que están colgados, que con mucho amor y cariño nosotros los recogimos porque habían quedado sin sede física. Así que bueno, te agradezco profundamente. Agradezco a la MAP que se haya acordado del museo. Bueno, así que con esta entrega emotiva, no tenés ninguna perla más, veo que te viste, fue un golpe bajo porque no lo sabíamos que se venía. Pero bueno, la semana que viene quedamos con Francisco Muñiz. Francisco ¿Era Javier militar? Muñiz. Sácame una duda. Sí. Bien, muy bien. Entonces vamos con Muñiz. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos la semana próxima, Dios mediante.